Chismecito político, dice Carlos González. ¿Querés un chismecito político? Nuestra siguiente invitada ya se está preparando. La habíamos anunciado, la habíamos pedido y ahora se las vamos a presentar. A ver, Pablo, haces que todos se olviden de sus problemas, dice Carlos Guzmán. Ya mira, no sé, mira, no le va a entrar un pelo a Pablo Osorio. Político. A ver, chismecito político, nuestra invitada ya está acá. La anunciamos, hemos hablado de ella, le quiero agradecer por estar sentada ahora con nosotros. Luisa Nayer, bienvenida, gracias por estar en Pop. Gracias a ustedes por el espacio, Angélica, Pablo, y un saludo a todos los bolivianos que nos acompañan. Un gusto, Luisa, gracias por venir. Gracias por venir. Tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar con vos y como una joven profesional boliviana también queremos conocer tu punto de vista. Antes de eso, chismecito político, como todo el mundo está esperando, queremos saber qué pasó con Luisa Nayer, qué pasó con las famosas listas negras que aquí las pusimos entre comillas. Contánoslos todo, por favor. Son 5 millas, por si acaso. Ya 5 millas, ya empezamos fuerte. Esas listas existen, me encanta. Comentanos, ¿cómo fue, cuándo te enteraste y cómo te enteraste de la lista negra? Bueno, Angélica, en realidad hace unas semanas atrás justamente tuvimos un encuentro con Samuel Doria Medina, con algunos otros parlamentarios de Comunidad Ciudadana, y bueno, tuvimos una conversación y dentro de esa conversación el señor Samuel nos dice: bueno, diputada, tengo que comentarle que lamentablemente hoy cuando visitamos a Luis Fernando Camacho, prácticamente ha hecho una cuestión de Estado con cualquier tipo de participación suya o del señor Vicente Cuéllar dentro de la Alianza Unidad. Habían testigos de esto, entonces no creo que sea tan sinvergüenza de decirse. ¿Quiénes estaban en esa reunión? Habían varios parlamentarios, pero esta conversación la tuvimos en un círculo más cerrado, ¿no? ¿Estaba Vicente Cuéllar ahí? No estaba Vicente Cuéllar. Sin embargo, Vicente Cuéllar, como también Paola Aguirre, han salido también a manifestar la misma situación. Pero para avanzar en el tema, posterior a ello me dice: usted y Vicente Cuéllar están vetados por Luis Usó Fernando la palabra vetados. Literalmente. Entonces, yo le digo: bueno, ¿cómo es esto? Digamos, ustedes me insistieron tanto tiempo para que yo prácticamente me sume y me adhiera a la Alianza Unidad, que en este caso lamentablemente solo ha sido instrumentalizada esta palabra porque de unidad no tiene nada. La unidad no se construye en base a vetos y no se construye en base a imposiciones. Y no podemos permitir autoritarismos del MAS, pero tampoco podemos concebir autoritarismo de quienes dicen ser de la oposición. En el caso particular mío, manifiesta que este veto supuestamente sería por una fiscalización que habría realizado en mi rol de parlamentaria. Yo presidía la Comisión de Autonomías hace unos años atrás, actualmente estoy nuevamente en esta comisión y a mí me llegan las peticiones de informe, tanto escritas como orales, de las 339 alcaldías como de las 9 gobernaciones y de las 14 universidades públicas del país. En ese sentido nos llegan las peticiones de informe para el señor Camacho. Lo que yo tengo que hacer es remitir la petición a la instancia respectiva. ¿Por qué? Porque si no yo estaría incurriendo en incumplimiento de deberes. Y yo no puedo incumplir deberes o hacer algo fuera de norma porque alguien que se crea rey chiquito se va a enojar, pues, ¿no? O vaya a hacer una pataleta o un berrinche. Entonces, yo no puedo incumplir mis deberes y por esa situación es que se produce el veto. Perdón, Samuel luego sale y hace el comentario de que te habían ofrecido un ministerio. ¿Ahí también te mintió? No, en realidad me dijo lo del ministerio, pero yo quiero aclarar que yo me sumé a la unidad no por un cargo, no por un curul, no por un ministerio, no por una dirección. Eso es cierto y también hubieron testigos al respecto de eso, ¿no? Ya, te ofreció un ministerio. ¿Cuál? Y era mentira. Bueno, no se puede. Pablo Osorio, me mataste. Es que estaba música de fondo, gracias. ¿Qué ministerio te ofreció? Me dijo: usted va a ser la ministra más joven, diputada. O sea, me dice primero: diputada, nos vemos cuando seamos gobierno. O sea, me está diciendo que no puedo participar de la campaña siquiera, porque básicamente el veto era en absolutamente todo. En la campaña
en cualquier situación y todavía me dice, usted va a ser la ministra más joven, ahí no va a existir ningún tipo de veto. ¿De qué estamos hablando? Pero, Esto ¿te no dijo qué ministerio era? No. Tampoco te interesó escuchar cuál era. No me interesó escuchar porque yo le dije que esto no se trataba de cargos, que se trataba de construir la unidad y justamente quiero llegar a este punto porque después de todo este relajo me han invitado obviamente otras fuerzas políticas de oposición a formar parte de sus listas, pero yo no quiero un cargo, yo quiero un cambio y ese cambio solamente va a ser posible construyendo la unión de las fuerzas democráticas de la oposición para derrotar al masismo. Camacho luego después salió y negó rotundamente que existían listas negras. Es más, dijo que era un tema de que le pidió cordialmente que la gente que estaba todavía en funciones solamente renuncie o termine su... ¿Eso también es mentira? Bueno, mentirosa, dice Osorio. Digo que él no puede pedirle a Luisa que no renuncie o no porque no trabajó nunca con Luisa. Hablaba de los asambleístas que eran de su partido, en realidad. De creer. Claro, no hablaba no de... aplicó. Sí, hablaba de Paola Aguirre y de Sbon en específico. Más de Paola Aguirre, ¿no? Sí, más de Paola Aguirre. Luisa, para que le quede claro a la gente, aquí hay gente que cree que la molestia fue porque vos aspirabas a ser parte del binomio y que querías ser candidata a vicepresidenta. ¿Podemos aclarar? ¿Es así? ¿Querías ser vicepresidenta, Luisa Nayar? Mire, se hablaron muchas cosas, se hablan muchas cosas y yo valoro y agradezco a la ciudadanía que nos apoya porque no es solamente... el tema sino que ahora todos estos días la gente, bien Luisa, no se deje, no se rinda, pero esto es constante, ¿no? Sin embargo, debo decirle que esto no es por un cargo, no me voy a cansar de decirlo, de hecho, incluso he renunciado a otras propuestas electorales que me han hecho, porque creo que hay que ser coherentes, Angélica, Pablo, creo que hay que tener un sentido de poner primero Bolivia y después poner los intereses o las aspiraciones personales, más allá de que sea una vicepresidencia, una diputación, un ministerio, sea lo que fuere, no podemos priorizar los egos en un momento tan crítico. No hay dólares, no hay gasolina, no hay combustible. Hemos escuchado el análisis crítico que nos ha hecho la licenciada Pacheco hace minutos atrás, entonces no estamos para darnos el lujo de ir divididos. Y lamentablemente, como dije antes, la unidad no se la construye en base a vetos. Bien, y ahora que no sos candidata, este cambio que estás buscando, ¿cómo lo vas a lograr? Dijiste que habías rechazado otras candidaturas o ser parte de otras listas de otros grupos de oposición, de agrupaciones de oposición. ¿Cómo vas a hacer para lograr ese cambio que te has propuesto? Mire, Angélica, yo creo que la unión es una demanda de la ciudadanía en general. Es una demanda de los actores cívicos de todo el país. Hemos visto que en días pasados se ha dado a conocer una resolución de los comités cívicos a nivel nacional. Entonces, seguramente nos articularemos a nivel nacional con quienes estamos buscando esta verdadera unión para poder derrotar al masismo. Estamos justamente evaluando cuáles serían los caminos y los conductos pertinentes para ello. Entonces, vamos a ir planificando y avanzando las cosas en ese sentido. ¿Con quiénes? Ya lo daremos a conocer pronto. En su momento. En su momento. ¿Son chismecitos de concejalías municipales? ¿Sí? ¿Te animarías a una concejalía? En este momento, primero hay que ver qué es lo que sucede en el espectro nacional. En su momento se verá qué es lo que sucede con las subnacionales y quiero y debo decir que yo estoy con un gran temor de lo que pueda suceder con el proceso de las elecciones generales. Porque hay 12 procesos. 14. Bueno, 2 que han surgido hoy sí. día. 14 procesos que están en torno al proceso de las elecciones. Te cuento que lo vamos a hablar con vos. Parte de la entrevista implica eso. Ahora quiero cerrar un poco esta parte. ¿Ves que va a haber mayoría en el Congreso? Hay lamentablemente muchas candidaturas, el voto va a estar atomizado en caso de que no se despojen de estos intereses personales y por ello es que urge que logremos con todas las fuerzas democráticas de la oposición gestar esta unión que es tan necesaria. Ayer veíamos en las calles de La Paz crespones negros, comercios cerrados, gente protestando, los precios de la canasta familiar están por las nubes, cada día es peor. Ahorita usted va a una farmacia. He tenido que ir a 3 farmacias para poder encontrar un medicamento. O sea, esto es invivible. No podemos seguir así.
Y por ello es que digo que hay que deponer estos intereses y estas mezquindades y poner primero a Bolivia. Te escucho, Luisa, como que muy hablando de eso. Vamos a lograr la unidad, vamos. ¿Todavía se puede? Todavía hay la si oportunidad. hay voluntad política, las cosas pueden darse. Si no hay voluntad política y no se deja de lado estos intereses, lamentablemente vamos a ir a un callejón sin salida y va a ser un momento más duro del que estamos pasando hoy. Cuando hablamos de unidad, ¿significa que básicamente alguien más se baje? Bueno, yo creo que tendría que haber una concertación de los actores que no tienen la mínima posibilidad de poder ganar, entonces creo que hay que ver quién es el que va a poder concentrar el voto para enfrentar al masismo en cualquiera de sus corrientes, ¿no? Porque está Eva Copa, Andrónico Rodríguez, el candidato de Evo Morales, el niño ministro y así sucesivamente. Entonces, cualquiera de estas vertientes para nosotros es un peligro porque finalmente tienen el mismo origen, que es el del movimiento Pero al ahora, socialismo. ¿no crees que habiendo tantas vertientes de izquierda van a dividir el voto de izquierda también? No lo creo porque ¿Por qué? su unidad va de la mano de la impunidad. Entonces, Estás hablando de un posible fraude. estoy hablando de que pueden haber intereses más grandes, no van a querer soltar la mamadera del Estado, no van a querer soltar el narcotráfico, no van a querer soltar la corrupción. Entonces, lo que pienso que van a hacer ellos, así como la oposición va a buscar gestar su unión, ellos van a tratar de gestar su voto útil para ellos, para tener impunidad, porque caso contrario, y lo escuchábamos a Andrónico Rodríguez decir que iban a tener que irse del país o iban a terminar tras las rejas, y por eso es que ellos están convocando a un voto concentrado. Ahora, te veo muy segura de decir, la oposición va a buscar la unidad. ¿De verdad crees que puedan juntarse todos, por lo menos a una charla y decir, ok, vamos a ir todos unidos en un solo bloque, pero ahora que ya se inscribieron los candidatos, no va a ir esta reunión a este posible bloque de unidad ya con un interés político, ya con la posibilidad de negociar? En realidad yo creo que el MAS es quien va a buscar la unidad, que el MAS va a buscar la unidad de sus actores que hemos mencionado con anterioridad para buscar impunidad. Ahora bien, la oposición tiene la obligación, la tarea y la responsabilidad de buscar esta unión de las fuerzas democráticas, deponiendo cualquier interés personal, querida Angélica. Entonces, hay que decirlo, porque en caso de que vuelva a ganar el movimiento del socialismo, ahí ya van a estar los responsables con nombre y apellido. Ok, una más cortita antes de entrar a analizar un poco la política nacional. ¿Te animarías a alguien te puede convencer en este momento, después de todo lo que pasó, de un cargo por suplencia? No, ¿Nadie? no. ¿Segura? No, segura, Aquí, segura. Está cerrada esa puerta. O nada, ¿sí? ¿Perdón? Una diputación, o sea, ahí es tarde pues también, ¿no? No, Nada. en realidad se pueden reemplazar documentos hasta el 6 de junio, si mal no recuerdo. Me han ofrecido titularidades, me han ofrecido el sol, la luna y las estrellas. Solo Muy aceptaría, bien, pero como novio en conquista. prácticamente, pero como dije antes, Angélica, esto no se trata de curules, no se trata de pegas, no se trata de Está cargas. cerrada la puerta. Está cerrada la Ok, puerta. entonces, ¿cuál va a ser tu lugar, tu participación en eso, en busca de la unidad de la oposición que decías? Voy a buscar tratar de gestar alguna articulación con ciertos actores y con la ciudadanía que está clamando en búsqueda de esta unión. Ok, muy bien. Luisa, vamos a analizar un poco la política boliviana y los actores políticos. ¿Qué opinas de la candidatura de Eduardo del Castillo? Queremos escuchar tu pop. Ahí sonrío. Me río para no llorar. Creo que Eduardo del Castillo tiene una fijación así conmigo, que hasta me ha mandado a tener hijos. Hago recuerdo de eso. Recordemos Sí, esa lo anécdota sí. cuando Luisa cuestionó los resultados del INE y don Eduardo dijo algo así como, es que no se reproducen, ¿no? Más o menos. Entonces, yo creo que este señor está haciendo cualquier cosa y que va a estar avalado por el gobierno, por el aparato estatal, para buscar tener cierto espacio en el órgano legislativo. De hecho, han puesto a Luis Arce como primer senador de Esa La era Paz. la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de Arce en la lista? Bueno, es la impunidad, ¿no? En su máxima expresión, seguramente van a tratar de decir el artículo 151 de la Constitución establece la inviolabilidad para los asambleístas, pero esta inviolabilidad está relacionada estrictamente con tu función como parlamentario.
no es retroactiva. ¿Pero por qué Arce quisiera ser senador? ¿A quién le favorece y por qué? Bueno, yo creo que es por esto, ¿no? Van a tratar de utilizar este argumento de la Constitución Política del Estado para decir que no lo pueden procesar. Entonces, cuando tú hablas del MAS, en realidad te refieres a la estructura, este huevo, esta cáscara de huevo que ha quedado vacía, que es el masismo del poder actual, ¿no? Porque esta fragmentación del MAS complica incluso la forma de dirigirnos hacia el MAS. ¿Hay ya un solo MAS o son varios tipos de MASes? ¿Cuál es la cabeza? ¿Cuál es el más verdadero ahí ahora? Vamos, sí. Cuando Sí. tú dices el MAS, en el imaginario ¿Quién es el MAS? nos acordamos de un Evo Morales, digamos, pero hoy en día, ¿qué es el MAS? Se ha vuelto poético. ¿Qué es el MAS? Tal vez es el MAS, todos son los amigos que hicimos en el camino. Bueno, en realidad, para mí todos son masistas. Todos son ustedes masistas. Todos. Justo el otro día cuando Se analizábamos los volvió una binomios, paranoia ya. es que cuando analizábamos los Tú eres binomios, masista, ¿va? tú eres masista. Unos Spider-Man acá, por favor. No. Exactamente, así mismo. Pero es que así mismo. el otro día analizábamos los binomios y decíamos, ¿hay alguien ahí que no tenga un pasado masista? Es complicado. Si no es una relación, si no ha sido un partidario militante, las relaciones que han tenido con el poder, ¿no? Las cuestionantes de Manfred, que se ha hecho pagar sus hechos de desaparecer sus Algunos procesos. ¿no? Ya saltaron ahí a acusar que a Dun también. 10 de 12. 10 de 12 procesos. Dijeron que a Dun también le han ocultado sus procesos. Ya, no sé si ese chisme ya está confirmado, que le habían hecho desaparecer sus procesos a Dun. Ya no sé. Ese es mucho chisme, es que a veces hurgo demasiado Twitter, perdón. Bueno, de eso no lo sé, pero ahora, y justo eso, ¿no? Estábamos hablando de a quién le funciona, por qué, vos decís por impunidad lo de Arce, ¿no es cierto? Y de Andrónico, ¿qué opinamos de la candidatura de Andrónico Rodríguez? Bueno, pues Andrónico es un mini Evo Morales, ¿no? Andrónico es el hijo político de Evo Morales. Parece que es más hijo de García Linera ahora, ¿no? Está más cerca de García Linera. De los dos, ¿no? De los dos, porque no nos olvidemos que él ha sido parte del problema y no de la solución a lo que estamos atravesando actualmente en Bolivia. ¿Debería ser candidato? Ellos tendrán pues sus decisiones. Ahora la gente es la que no tiene que dejarse embaucar por Andrónico Rodríguez, ¿no? ¿Por qué? Porque están tratando de vender a Andrónico Rodríguez como una figura de renovación, pero ser joven no es sinónimo de renovación ideológica. Andrónico Rodríguez tiene el mismo origen que Evo Morales. Andrónico Rodríguez es exactamente lo mismo que Evo, pero en envase reciclado. Es la construcción del Grupo de Puebla y sin dudas van a tratar de venderlo como una figura joven. Pero mire, el ejemplo más claro, 5 años presidente del Senado Nacional, no tuvo la mínima intencionalidad en que exista un recambio, quiso eternizarse en el poder, mimetizándose en Evo Morales, religiéndose durante los 5 periodos en el Senado Nacional. Permíteme, Elisa, que la gente del chat te está preguntando algo. Juan Ascurinaga dice que hable por favor de la ley 428 que aprobaron el martes, que no se podrán anular las elecciones en caso de fraude. ¿Es así? En realidad hay una ley que justamente habla sobre la preclusión. Ha sido aprobada por los personeros del movimiento del socialismo y unos tránfugas que hay por ahí que ya sabemos que se someten al movimiento del socialismo. Ahora esto debe tratarse en el Senado Nacional. Hay observaciones al respecto, entonces hay que hacer un análisis en ese sentido. ¿Hay miedo de fraude otra vez? Yo no le creo pues al MAS, ¿no, querido Pablo? Entonces todo lo que esté conducido por el masismo para mí tiene su cierto miedo y su cierto grado de sensación de... Claro, está en tela de juicio. Entonces, yo creo que ahí la unión en la que deberíamos enfocarnos en caso de que no exista este despojo de intereses personales de los candidatos, en primera instancia es concentrar el voto en quien sí puede ganarle al MAS, pero también debe concentrarse en el control electoral. Estas son tareas y responsabilidades que no podemos dejar a un lado. Bien, estábamos hablando antecitos de Andrónico y de la candidatura. ¿Y su acompañante? ¿Qué opina Luisa de Mariana Prado? Bueno, también ha sido ministra durante el gobierno de Evo Morales. Dicen que tiene una gran vinculación con el señor Álvaro García Linera y vemos justamente por qué la tendencia de Lineras de primero atacar a uno, después atacar a otro y no decir ni muti, como decimos nosotros, de Andrónico Rodríguez. Entonces, obviamente ya sabemos por dónde va la jugada de Álvaro García Linera y quién es uno de los principales asesores de Andrónico. Aquí Beders pregunta, Luisa, ¿qué ideología tiene?
Yo soy una persona de centro. Bien, una persona ¿De centro o centro derecha o centro izquierda? Centro derecha. Ah, como Dios manda. Como Dios manda, dice. Como Ahora, tiene que ser. hay otra gente que ha preguntado, y aprovecho que la tenemos acá, Luisa, porque mucha gente decía, mande. Luisa Nayar, y te asociaban que era una leyenda urbana, y creo que es una muy buena oportunidad para aclararlo. Decía, ¿será la hija de Guido Nayar? ¿Tiene algo que ver con Guido Nayar? ¿Puedes responderle a la gente, por favor, si sos hija de Guido Nayar o tenés alguna vinculación con Guido Nayar? No soy hija de Guido Nayar. Mi papá falleció hace 7 años y 4 meses con 3 días. Yo era muy cercana a mi papá. Éramos uña y mugre y bueno, lamentablemente... Y no era político, Hacía acción social mi papá. pero él era médico. Él era médico, pero sí, también iba a los barrios, brigadas médicas y todas esas cosas. Yo me acuerdo porque desde chica lo acompañaba. Lo acompañaba. Ok, entonces, ¿influyó en esto ver a tu papá haciendo esta labor social como que para seguir el camino que seguiste? Yo creo que sí. De hecho, cuando mi papá estaba en terapia intensiva, me acuerdo que en mi segunda carrera, yo estudié en la Gabriel, en Relaciones Internacionales, que es mi segunda carrera, me decían mis compañeros, metámonos, que hagamos política en la UIA, no. Y bueno, al final le conté a mi papá en terapia una tarde y me dice, pero metete, pues hijita, me dijo, metele nomás. Y al final, con ese empujoncito que me dio mi padre, me metí y fui la primera mujer secretaria ejecutiva de la carrera, después de 10 años de creación de la misma, y ahí ya, como estaba en el activismo, estaba en la dirigencia universitaria, y ya justo cuando estaba saliendo de ahí fue que nos invitaron a ser parte de Comunidad Ciudadana. ¿Y no te arrepentiste de haber entrado en la política? Y que enganchando, ¿Qué? tal vez esté peleado con tu ideología o tu pensamiento de derecha, pero ¿tú sientes que la política boliviana tiene mucho de machismo y patriarcado? Yo creo que sí es machista. Creo que sí, y bueno, por eso soy de y ahí quería centro conectar. derecha. ¿Estás de acuerdo con esas ideas, por ejemplo, de cuotas de poder hacia las mujeres que hay que asignarles? En realidad yo creo que debería tener representación la mujer por la capacidad, pero creo que esto no podría darse por el machismo que existe en nuestro país. Ya. Entonces es una situación muy conflictiva, digamos, ¿no? Si vos me preguntás, Claro. O sea, hay mucha contradicción para responderte eso, pero creo que muchas veces no se tomaría en cuenta a las mujeres si no existiría esa normativa. Si no esa normativa. Muy bien. Yo leí en redes sociales el otro día que decían, los que conocemos a Luisa sabemos todo lo que dejó para irse a La Paz a buscar estos días mejores para Bolivia y por luchar por sus ideales. Entonces, por eso te preguntaba, ¿te arrepentís de haber tomado la decisión de haber entrado a la política? Para nada, Angélica. Yo creo que Ahí te gusta el salseo, entonces. hay que tener vocación. Seguro, para vocación. todo, claro, para todo lo que elegís. Imagínate estar acá sentado sin vocación o ir a enseñarle a los niños si sos maestra sin vocación. Ser mujer en la política es doble duro, me imagino. ¿Eh? ¿Sí? Es complicado. Particularmente y con algunas otras colegas de Comunidad Ciudadana siempre teníamos rencillas con los propios de Comunidad Ciudadana como con los extraños, porque es así, pues, ¿no? A ver, algunas de las experiencias, una de las peores, cuando estaba fiscalizando al Tongo por el tema de los centros de salud, voy y presento una denuncia penal por incumplimiento de deberes porque ya habían 36 niños fallecidos producto del dengue. Y resulta que en horas de la tarde, despuesito de la presentación de la denuncia, me manda una turba de funcionarios públicos a mi casa. Yo tenía rejas en mi casa. Tiraron pausas, huevos, la agredieron físicamente a mi madre, la hicieron hasta sangrar. Presentamos la denuncia penal y resulta no pasa nada. Claro, pero si hubiera sido otro actor político, estoy segura que no se habrían atrevido a hacerlo. Después me mandan a tener hijos. Después me levanto de un debate con un acusado de pedofilia, porque no se me habría informado que iba a ir el acusado de pedofilia a debatir conmigo, y me presentan una denuncia penal por no haber querido debatir con el acusado de pedofilia. ¿Pero de qué te acusaban? ¿De racismo, de discriminación, de qué? De difamación y calumnias por haberle ¿Calumnias e dicho... injurias? También, Sí. por los 3 tipos penales. Entonces,
estas situaciones realmente son nauseabundas, ¿no? Y es por eso que te digo que sí creo que todavía vivimos en esta política machista. Mira, le había preguntado del tema de Guido Nayer, porque lo habían preguntado acá y decían, sí, es su hija. Y ahora que dijiste que no es su hija, entonces es su sobrina, ponen la gente que... Entonces, insistencia, ¿no? Claro, creo, bueno, ya está aclarado. Después dice, ¿qué es peor? ¿Estar en la lista negra de Camacho o no estar en ninguna lista? Dice Pablo Eduardo. Bueno, yo creo que ninguna, porque si estás en la lista negra de alguien es porque sos alguien, pues no. Y cuando los perros ladran es señal de que avanzás. Muy bien. Y bien. no estar en la lista ha sido una decisión propia, porque yo tengo unos principios bien instalados por mis padres y no puedo convertirme en eso contra lo que he luchado, ¿no? Cuando yo veía a mis colegas que a la primera de cambio la bancada digna se cambiaba, ¿no? Se cambiaba de partido y por un carguito dentro de la Asamblea Legislativa se iba a votar con el MAS. Entonces, yo no puedo, digamos, estar en esa situación cuando lo he criticado. Hay que ser coherentes y consecuentes. Bien. Y hablamos de tus principios, has mencionado que no te has sentado a debatir con alguien que tenía acusaciones de pedofilia. ¿Qué opinas compartes la postura, en ese caso, por ejemplo, de María Galindo, que acusa a Mariana Prado de quererse postular haber defendido a Kouchner? Bueno, es complejo, ¿no? Esto, si usted me pregunta, o si vos me preguntás, porque no les gusta a veces que le digan a usted. No estoy tan viejo. Si vos me preguntás, yo creo que discrepo bastante con la señora María Galindo por sus actitudes. Y obviamente hay temas que no han logrado resolverse en el fondo con este tema particular, entonces me voy a abstener de comentar al respecto. Sin embargo, al tratarse de una masista, lógicamente pues no voy a tener ningún tipo de afinidad ni con ella ni con su candidato a presidente. Oye, llegó una donación hace rato de 2 euros que le debes un bailecito, pero eso viene más adelante. Sí, acaba de llegar otra de Mr. Piggy y dice, por favor, lea mi pregunta. Pregúntele a Luisa cómo ve el futuro político de Camacho. Complicado, porque todo va a depender de cómo resulten las próximas elecciones nacionales. ¿Alguna vez si hubiera una mayoría... Espérame. ¿Alguna vez fuiste invitada por Luis Fernando Camacho o alguien de su partido a pertenecer a Creemos? Claro, personalmente Luis Fernando me invitó en el 2020. ¿Te invitó para que te afiliaras al partido? ¿Te ofreció algo? ¿Se acuerdan? Se anularon las elecciones del 2019. Sí. Del 2020 nos invita a mí y a otros 3 amigos que éramos activistas también. Yo ya había sido candidata a primera diputada plurinominal por Carlos Mesa en las elecciones anuladas y el 2020 Camacho nos invita a ser parte de su proyecto. Nos preguntó, ¿ustedes quieren volver a ser candidatos? Obviamente le dijimos sí, pero tuvimos una conversación que a mí no te cerró. No me terminaba de cerrar, pero no por el tema de la candidatura en sí mismo, pero habían cosas que no compartía, digamos, con Luis Fernando, pero además por el mismo hecho de que no podía estar yo de pasapasa, ¿no? De nuevo, la lealtad, los principios, quien abrió las puertas a tener una participación política partidaria inicialmente fue Carlos Mesa y yo no me iba a ir a la primera de cambio con Luis Fernando, digamos, ¿no? Paola Aguirre ya hablar de una machocracia de Camacho. Bueno, con conocimiento de causa, ¿no? Porque lamentablemente, no me ha pasado, ella ha estado en Creemos cuánto tiempo, ha estado, hasta le han roto la cabeza. Era una de sus más acérrimas defensoras, ¿no? Le han roto la cabeza cuando detuvieron a Camacho y mire cómo le pagaron, ¿no? Yo creo que ahí hay una deslealtad por partida doble. No hay que sonreírle feo a don Luis Fer porque después se enoja, entonces ese es el... Luisa, mencionaste varias veces en esta entrevista a Carlos Mesa y de hecho él fue quien te dio la primera oportunidad para postularte. ¿Qué opinamos de Carlos Mesa y no solo de él como persona o como político, sino de que ahora que no forme parte de este bloque Unidad? Bueno, conversábamos con mis colegas el otro día y decíamos cómo lo extrañamos a Carlos Mesa en esto, porque realmente Carlos, en un sentido personal y político, otro nivel. O sea,
de verdad que otra cosa, digamos, ¿no? ¿No era autoritario dentro del partido? No, para nada. O sea, obviamente han habido observaciones, digamos, de algunos otros actores políticos dentro de la bancada, pero creo que en ciertos casos, cuando se aplicó la democracia, donde tenían que votar por voz para ocupar ciertos cargos, decían, no, que seguramente son los ahijados de Carlos Mesa, son sus apadrinados y no sé qué más. Y creo que ahora con la ausencia de Carlos fuera del bloque y con la renuncia que él presenta porque vio cómo se fue tornando todo esto, han sido muy injustos, ¿no? Porque finalmente quien depuso su interés personal de ser candidato fue Carlos Mesa, no fueron los actores que siguen el ruedo ahora. ¿Y te hubiera gustado verlo de candidato? Bueno, yo creo que me identifico más con Carlos, ¿no? Entonces, si me pregunta personalmente, creo que él podría haber tenido el voto del Centro Democrático. ¿Y qué aprendiste de Carlos Mesa? Bueno, yo creo que los principios del respeto a la democracia, a la institucionalidad, yo creo que Carlos, y quiero resaltar esto, abrió la puerta a una mayor participación política de los jóvenes y de las mujeres, porque Comunidad Ciudadana es la bancada que tiene en este momento más representación de jóvenes y más representación de mujeres. ¿Has escuchado que sí hay gente que lo acusa de ser de izquierda, Carlos Mesa? Bueno, lo acusan de muchas cosas, ¿no? El espectro se ha radicalizado tanto que cualquier cosa que se acerque un poco al centro es un zurdo o es un facho. Se van al extremo. Ya no hay puntos medios así acusan siempre al que es de centro, ¿no? Ajá. Lo acusan o de zurdo, de progre o de facho radical, digamos, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado? Me ha pasado, me dicen de todo, ¿no? De los dos lados también. Luisa, hay algo que te he querido preguntar siempre. Y es, vos empezaste muy jovencita en la política. ¿A qué edad fue tu primera candidatura? ¿Cuántos años tenías? A ver, inicié el activismo político a los 19 años, estuve más o menos 5 años en el activismo. Yo creo a los... ¿qué edad tenía? Pues 23, 24 años. Ok, y siempre tuviste ese perfil de que te vemos súper seria, tu voz es bastante grave y a veces cuando hablas la gente dice, está gritando y tu voz es así. ¿Esto que es un personaje que creaste para la política o Luisa es así siempre? Soy así siempre y le voy a contar una anécdota. Estoy aquí con un compañero de la universidad, nos conocemos hace 13 años. Y me acuerdo el primer parcial de metodología de la investigación, era con la profesora Marcia Rivero. Bueno, ella había pedido una tarea para el examen en hoja de cuadernillo. Y yo había hecho en hoja de cuadernillo, pero tamaño carta, no tamaño oficio. Ajá. Y varios otros habían hecho en hojas de trapper, ¿no? Entonces ella iba recogiendo los prácticos para poder dar el examen y iba renegando con los que habían hecho en hoja de trapper, ¿no? Entonces llega a mi asiento y dice, bueno, si alguien más presenta en hoja de trapper, se suspende el examen, dijo. Y yo le entregué, pues no, tranquila, porque estaba con mi hoja de cuadernillo. No, que por culpa de su compañera Nayar no vamos a dar el examen. Y yo, ¿pero por qué? Si esto es hoja de cuadernillo. Y ahí me acuerdo que empezó la disputa, ¿no? Y yo me enojé que se le empecé a abrir la hoja así. Le dije, aquí está hoja de cuadernillo, le decía. Y mis compañeros, no, tranquila, tranquila. Al final nos los terminó tomando el examen, me saqué 100, ñoñaza yo. Pero bueno, no, yo soy así. Ese es tu carácter siempre. ¿No? Descubriste que te gusta la gresca. ¿Sí? Pero, o sea, no es un personaje político así creado como para imponer, no sé, me parecía decir, soy tan jovencita, quiero imponer respeto, quiero que la gente me respete. Pensé algo así que podía hacer. No, para nada. La gente que te conoce sabe que sos así. Soy así y daba el ejemplo del cuadernillo porque, o sea, era una injusticia, digamos, desde mi punto de vista, ¿no? Y así otras anécdotas que se iban dando en la universidad pública. ¿Y ese carácter te ha servido para ejercer la política? Yo creo que sí, bastante. Sí, sentís que te ganaste el respeto. Te hablo como mujer ahora, y mujer en un puesto como que de poder. Te hablo desde mi óptica personal, porque es como que le cuesta a uno, sobre todo cuando trabajas con muchos varones, llegar e imponer respeto ante la gente con la que estás trabajando. Y mayores, ¿no? Exacto. A mí me tocó ser mujer y jovencita y trabajar con muchos varones y de repente eso me costó un poco. Acá en el chat hay gente curiosa y te pregunta ¿cuál es tu profesión? Tu primera profesión. Estudié Derecho y estudié Relaciones Internacionales. O sea que ¿has ejercido como abogada? Sí, he ejercido. Sí. ¿Y abogada qué, penalista?
Más que todo civil, pero ¿Sí? sí he visto unos cuantos casos penales, pero es ¿Y un te gusta asco más? así. ¿No? ¿Sí? ¿No te gusta? En realidad, estudié Derecho, me acuerdo era muy chica cuando pasó el caso de Mónica Bomborri, Sí. no sé si ustedes recuerdan, Sí, pero claro. se me quedó Sí. aquí en la cabeza, digamos, y yo estaba entre estudiar Derecho o estudiar Medicina por mi padre. Y Entonces, decidiste que no te intimidó esa situación. no, yo quería ser fiscal más bien. Ah, Ay, mira, Dios mira, mío, mira, pero, no. pero ahora ya no querés ser penalista. No. Civilista nomás. En realidad, obviamente ya cuando uno es más joven, pues no sabe, ¿no? La realidad de las cosas cuando uno es más chico, pero ya cuando vas entrando, lamentablemente te das cuenta de la podredumbre. Yo me asqueé cuando entré a hacer mis pasantías al Palacio de Justicia y veía cómo era todo, ¿no? Pero Peor si, cuando si te empecé ha a parecido ejercer. así, re Sí, podrido el exacto. sistema judicial, la política, ¿no te política, ha parecido ¿no? que está más cochina? Mira, También, pero ahí quiero decir lo siguiente. Ah, pero hay barros y hay barros. ¿eh? No. Lo que pasa es que desde dentro vos podés por lo menos dar la batalla para tratar de cambiar las cosas. ¿Se puede? Cuando has tenido un rodillo tan dilapidante como el que ha tenido el MAS, ¿realmente se ha podido hacer cosas? ¿Sientes que...? Hay que tratar de hacer esas cosas y creo que con las denuncias contra el rodillo que vos mencionás, sí Ajá. se ha podido hacer, por ejemplo, con esta ley de legitimación de ganancias ilícitas. Cuando denunciamos esto, se produjo un paro de 9 días en el país y al final tuvieron que retroceder con esta situación, digamos, ¿no? Entonces, o sea, hay batallas que sí se pueden ganar. yo de verdad deseo que toda la gente que entra con esa convicción y con esa lucha por cambiar las cosas tenga éxito. Y quiero finalizar diciéndoles que yo le dije a alguien a quien amo mucho, que la política, yo tengo mis reparos con la política, me parece que la política es tan cochina que antes de entrar en política vos podés hacer lo que querrás y podés tener lo que querrás, y que cuando ya empezás a entrar en política estás tan en el ojo de la tormenta que te cuentan los granos de arroz que te comes. Entonces, se lo dije a alguien que amo mucho cuando me preguntó si entraba o no a la política. No lo dejo nada más ahí como chismecito. Chismecito. ¿Ya? Qué Pero Gracias, tienes que Luisa, contar te el agradecemos. chismecito. Después te cuento, Sí, después sí, te sí. cuento. Se nos hizo tarde. Fue realmente muy bueno tenerte aquí, escuchar tu palabra después de todo eso que pasó, que puedas decirle las cosas a la gente, mucho apoyo también en el chat, todo tipo de preguntas, de eso se trata Pop. Así que, Luisa, éxito, suerte y gracias por acceder a nuestra invitación. Gracias Buena a onda, ustedes gracias, por Luisa. el espacio y no nos olvidemos que la nueva Bolivia la construimos entre todos con compromiso y con patriotismo. Muy Saludos. bien, gracias. Luisa Nayar estuvo con nosotros. Pop, desde todos los ángulos.